¿Qué tal? Gracias por estar una vez más con nosotros en su podcast Aquí estamos. Hoy vamos a hablar de un programa en específico siempre referido a la educación que se desarrolló en el municipio de Santa Tecla cuando Arena gobernaba. Ahí se llevaron a cabo políticas municipales específicas impulsando el desarrollo de la sociedad y una de ellas fue los centros integrales de niñez y adolescencia que beneficiaron a una gran cantidad de niños tecleños. Y para hablar un poco cómo se dio ese programa, en qué consistía, está con nosotros Bea Harrison, quien actualmente es concejal de la Municipalidad de la Libertad Sur. Bea, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, es un honor estar aquí y poder platicar un poquito de este proyecto que me apasionó tanto. Vea, una de las características que tuvo Santa Tecla cuando fue gobernada por Arena del 2015 al 2021 fue el impulso de programas sociales. Y quizás el programa, bueno, no quizás, estoy seguro que el programa insignia fue el Centro Integral de Niñez y Adolescencia que tú creaste. Tal vez si nos comentas un poco cómo se dio esa iniciativa, cómo nacieron esos centros. Quizás te cuento un poquito antes. Soy educadora de hace 35 años y siempre había estado en el sector privado. En el 2015 se me da la oportunidad de entrar a la alcaldía de Santa Tecla como jefe de niñez y adolescencia y me pidieron empezar unos programas que en teoría existían. Habían unos programas dentro de los mercados a donde tenían a los niños en resguardo, pero estaban en muy malas condiciones. Me piden que haga un proyecto para la niñez y adolescencia, a donde el objetivo principal de estos programas era mantener a los niños fuera del trabajo infantil y fuera de las zonas de riesgo. En ese momento pues había mucha distribución de droga, los niños andaban deambulando por los mercados de todas las edades. Entonces se me pidió hacer un proyecto a donde nosotros, como te digo, el objetivo principal era mantener a estos niños en resguardo. Empezamos nosotros con los clubes estudiantiles tecleños, que era con la población de niños que ya contábamos, pero dándole un plus, que era la parte de educación a estos niños. Se crearon 7 centros al final de la gestión, que incluían salacunas, centros integrales de jardines infantiles, que era la primera infancia, y los clubes estudiantiles tecleños, que era ya la parte de los niños que ya estaban con una educación formal. Ahora, pero ¿cuáles eran los beneficios concretos que tenían los niños y los jóvenes que llegaban a estos clubes? Dentro de todo el programa de niñez y adolescencia, siendo nuestro objetivo mantenerlos en resguardo, los niños tenían la facilidad de llegar a los clubes. Teníamos un transporte especial, teníamos un bus escolar que pasaba en ruta a todos los mercados y a puntos claves recogiendo a los niños para que los niños no llegaran solos a los centros de niñez y adolescencia, ya que los padres de familia trabajaban. Le dábamos ese beneficio al padre de familia para que ellos pudieran dar a los niños en sus puestos de trabajo. Dentro de los centros nosotros teníamos el cuidado del bebé, teníamos salud en todos los centros, enfermeras de planta, pediatras de planta en todos los centros. Se les daba refuerzos de inglés, de matemática, de lenguaje. Aparte de eso, se les daba deporte, computación, robótica a los niños grandes. El Salvador, desgraciadamente, no tiene programas públicos de preescolares, a donde entre la edad de 0 y 6 años, el cerebro de un ser humano se desarrolla casi al 90%. Y nosotros no lo tenemos. El niño aquí en El Salvador entra a primer grado como su inicio de su vida escolar. Dentro de los jardines infantiles de primera infancia, nosotros les dábamos toda la estimulación temprana y todo el programa de preescolar a los niños para prepararlos en su motricidad fina, en su motricidad gruesa, en la sociabilidad, para poder entrar a su vida educativa con toda esta estimulación. Estamos hablando de que este era un programa integral, según te entiendo, incluía salud, alimentación, recreación, educación. Correcto. ¿Y eran niños de qué edades a qué edades los que podían llegar? Tuvimos niños de 0 a 18 años. Siendo 0, se le daba la atención a la madre embarazada. Ahora, estos niños y estos jóvenes que llegaban, ¿era un refuerzo escolar o eran niños que no podían asistir a un centro escolar por alguna razón? Contábamos con 3 programas. Teníamos las salacunas, que era desde el proceso en que la mamá quedaba embarazada hasta los 2 años de edad.
Teníamos los jardines infantiles de primera instancia, que eran los niños que no estaban escolarizados, pero se les daba todo el programa preescolar. Y teníamos los clubes estudiantiles tecleños, que eran los niños escolarizados que llegaban después o antes de su jornada educativa, a donde nosotros los teníamos para hacer los refuerzos de tareas, los refuerzos de lenguaje, matemática, lectura. Nos dimos cuenta que niños de quinto o sexto grado no podían leer, entonces sí teníamos programas específicos de lectoescritura, de lectura comprensiva, de lectura mecánica. Y aparte de eso, pues se les daba, nosotros teníamos, el centro principal estaba en el Cafetalón, a donde nosotros teníamos todos los profesores del Cafetalón que les daban diferentes disciplinas deportivas también a los niños. Se les daba, como te digo, robótica, computación, inglés, alimentación, se les daban desayuno, almuerzo y 2 refrigerios durante el día. Y los niños que no estaban escolarizados, que ya estaban en edad de estar escolarizados, que nosotros los lográbamos ver dentro de los mercados, teníamos maestras que permanentemente estaban en los mercados viendo que no hubieran niños descuidados. Lo que nosotros hacíamos es que los introducíamos a su vida escolar. Nosotros le dábamos el seguimiento para que los niños comenzaran a estudiar. A ver, bien, si te he logrado comprender la idea, los centros integrales de niñez y adolescencia, uno, beneficiaban a los padres de familia que tenían un lugar seguro donde dejar a los niños. Otro beneficio podría ser que esto combatía el trabajo infantil y la deserción escolar. Correcto. ¿Cómo podrías darnos mayor ejemplo de este? Dentro de los clubes estudiantiles tecleños, parte de la deserción escolar es esa frustración a donde el niño va pasando de grado porque no se puede aplazar y él va viendo que no está cumpliendo con los objetivos. Entonces, cuando ya llega a un quinto, sexto, séptimo grado donde sí se puede retener el estudiante, este estudiante decide salir de su vida escolar para empezar a trabajar. Nosotros no solo le dábamos ese refuerzo a los niños, sino que esa motivación de que si el niño es un niño que tiene educación, puede llegar a ser alguien en la vida. Vamos a evitar que siga en la pobreza. Tengo un testimonio muy bonito y muy triste a la vez de una usuaria de los mercados que cuando nosotros iniciamos en el 2015 ella tenía 2 hijos, uno que tenía aproximadamente 12 años de edad, 12, 13 años, y el chiquitín que tenía como 4 o 5 años. Estos niños estuvieron dentro de nuestros programas los 6 años que estuvimos en la alcaldía, en la administración, y logramos al niño mayor graduarlo de los clubes estudiantiles tecleños. A los 18 años se graduó del colegio y lo logramos colocar en una escuela técnica. Y al chiquitín, cuando nosotros terminamos la administración, él estaría como en 6º grado más o menos. Desgraciadamente, al terminar nuestra administración, todos estos programas fueron cerrados por la actual administración. Justo eso te iba a preguntar, ¿qué ha sucedido con estos centros? Y quizás después te cuento eso, pero la cosa es que este niño, hace 2 semanas, fui al mercado Dueñas y me encontré a la mamá y le pregunté por los niños. El niño mayor, con un gran orgullo, me comentó que la semana pasada se había graduado ya y que tenía un trabajo estable en un buffet de abogados. Y cuando le pregunté por el chiquito, desgraciadamente, cuando se cerraron los centros, el niño dejó de estudiar y estaba trabajando en un taller mecánico ganando $10 el día. Entonces, ahí te das cuenta lo importante, no solo de que el niño esté en una etapa escolar activa, sino que después de la escuela hayan programas especializados para que estos niños no estén deambulando por las calles, que estén en lugares de ocio donde puede llegar a suceder lo que sucedió con este chiquitín. Y es que aquí vemos que esto trasciende cualquier barrera política, cualquier barrera ideológica. Programas como los que tú hiciste en Santa Tecla vienen a reforzar la labor que realiza el Ministerio de Educación. Por decir por darte un ejemplo. A tu criterio, ¿qué es lo que se necesita para que estos programas puedan volverse a abrir? No solo hoy en la Libertad Sur, sino que se expandan a más municipalidades. La voluntad de la gente. Creo yo que nuestros gobernantes tienen que ver la importancia que es la educación, la importancia de
de empezar con esta educación desde el momento en que el niño nace y darle el seguimiento para que estos niños logren no solo graduarse de bachillerato, sino que poder tener programas y becas para que estos niños realmente puedan seguir su educación superior. ¿Estos centros o las instalaciones, el espacio físico, aún están en Santa Tecla? Existen los espacios físicos, eran espacios municipales. Se cerró a raíz de la pandemia, nosotros todavía estábamos ahí y todititos los centros estuvieron de manera virtual. Nosotros, todas las madres de familia tenían teléfonos celulares y la mayor parte de ellas pues tenía datos en ese momento. Entonces a los chiquititos desde las cunas las maestras les daban toda la estimulación temprana y las mamás se los hacían. Nosotros con muñecos, con muñequitas, se les daba toda la estimulación y los padres de familia en sus casas la hacían. Por ejemplo, todo el área preescolar, las maestras armaban paquetes de estudio que las madres de familia iban a recoger para poder ser dados en la casa con la maestra en línea para poder ser la guía de esos y también con los clubes estudiantiles tecleños. Ahora, estos centros, ¿funcionaban únicamente para los niños y los jóvenes del centro de Santa Tecla o había alguna parte del programa que podía incluir a los niños que estaban más alejados como en los cantones? Ok, estos 7 centros estaban dentro de Santa Tecla Urbana y teníamos un centro en el área rural que lo acabábamos de abrir para empezar a hacer eso, pero el Centro Integral de Niñez y Adolescencia no solo cubría estos clubes. Teníamos, por ejemplo, una biblioteca infantil tecleña a donde teníamos no solo el espacio físico dentro del cafetalón con la biblioteca, sino que la bibliotecaria iba todas las semanas por 3 meses a diferentes escuelas, especialmente en el área rural, a dar cuentacuentos, a dar lectura comprensiva, a dar lectura mecánica a los niños para apoyar a estos colegios. Teníamos biblioteca móvil, a donde nosotros le acercábamos la biblioteca a los parques todos los fines de semana a los niños, para que los niños aprendieran a amar la lectura, a amar los libros, ¿verdad? Teníamos un aula nómada inteligente que contaba con 22 tablets y una televisión pequeña. El internet es un gran problema, especialmente en el área rural. Entonces, sí, nosotros teníamos un programa específico a donde si sabíamos que no había internet, no había acceso a esa tecnología, especialmente en los cantones del sur de Santa Tecla, llamémoslo Granadías, El Triunfo, Amates, Zacacil, Matasano, el maestro lo que hacía es que bajaba estos programas a las tablets para poderlo ir a dar. Todo era educativo, eran refuerzos de matemática, de lectura. Entonces, todo esto se llevaba a los cantones. A todas las escuelas alrededor de Santa Tecla se les daba esa oportunidad. Teníamos la parte de alimentación, la nutrición que es tan importante. No solo le dábamos la alimentación a estos niños dentro de los centros, sino que 3 veces al año se llamaba la lonchera tecleña y 3 veces al año se le apoyaba a todas las escuelas públicas de los cantones con un programa de alimentación para poder ayudar y poder… el Ministerio de Educación daba siempre un poco de alimentación. Nosotros lo que hacíamos era pues apoyar eso y poderle dar diferente tipo de alimentación a los niños. Se le daba 3 veces al año para poder cubrir también ese. Vea, ¿cuál consideras tú que han sido las consecuencias para los niños, para los jóvenes, para las familias tecleñas en general, que se hayan cerrado estos centros? Pues desgraciadamente tenemos a los niños otra vez en los mercados, tenemos los famosos bebés de canasto, respirando el aire de los buses cuando pasan, todas estas vendedoras. Aparte de eso, al haber cerrado el mercado central de Santa Tecla, ahorita los tienen en un mercado que está al aire libre. Tenemos bebés bajo el sol, en una cajita todo el día, no hay estimulación, especialmente para los niños chiquitos. Los niños que van al colegio y regresan al puesto de venta de los papás y ahí andan, o sea, están en un peligro inminente. No solamente el trabajo infantil, estos niños se cruzan la calle. O sea, nosotros tuvimos en la alcaldía casos de niños que de repente la mamá hablaba al CAM porque el niño se había perdido, tenía 2 años y medio.
La mamá trabajaba en el mercado central y lo habían ido a encontrar en la parada de buses de Las Delicias. O sea, estamos hablando que el niño había caminado más de 9 cuadras. Entonces, todo eso nosotros lo logramos detener, ¿verdad? Y todo esto se perdió. Ahorita realmente pues estamos quizás peor que como comenzamos, porque ahora ni siquiera hay un espacio cerrado como el mercado para tener a estos niños resguardados. Vea, el tiempo nos está comiendo. Estamos ya por finalizar este episodio del podcast Aquí Estamos. ¿Cuál sería tu llamado final para las autoridades, para los partidos políticos en general, para que se pueda trabajar y promover iniciativas que permitan fomentar un sistema de educación integral? Tomando como ejemplo tus centros integrales de niñas y adolescencia que han tenido grandes resultados. Creo que es nuestra obligación como pueblo, como gobernantes, darle la importancia que se debe a la niñez y a la adolescencia. Es el futuro de nuestro país y ahí es donde nosotros debemos de empezar a cuidar a estos niños. No es una gran inversión, lo que necesitamos es voluntad para realmente tener un proyecto a donde yo sé que yo he visto los resultados de esa importancia, de darle la importancia a la educación y lo que se necesita. Entonces sí, yo le hago un llamado al gobierno de que realmente tenga prioridad de la niñez y la adolescencia en este país. Gracias, Bea, por haber estado con nosotros en este episodio. A ustedes no me queda más que despedirme. Mi nombre es Pablo Martínez y los invito a que estén pendientes de las redes sociales del Partido Arena para conocer más del proceso de renovación y aquellas iniciativas que sin lugar a duda pueden traer progreso a nuestro país. Muchas gracias.